para Oye, la para introducción. Pues nada, esta es la placa base, una P5 Cube Pro que lleva un procesador de Intel, ¿vale? Básicamente, para explicar las partes de la placa base, desde arriba empezado tenemos una conexión de alimentación secundaria que puede ser de 4 o de 8 pines, dependiendo de la energía que necesitemos. Principalmente tenemos aquí la RAM en dual channel, los colores amarillos y los colores negros. Tenemos la conexión de 24 pines, suele ser 20 más 4, en este caso vamos a contar, que sirve para la alimentación principal de toda la placa base. Después tenemos la conexión de IDE, que suele ser para los dispositivos más viejos, como por ejemplo discos duros o lectores de DVD, ese tipo de cosas, pues llegan por esta conexión, que era un cable plano largo. Siguiendo por aquí tenemos el North Bridge y el South Bridge, que son los dos chipsets de la placa base principales. Siguiendo bajando tenemos las conexiones PCI Express, que son todas estas de aquí. Bueno, PCI, perdón. La otra es la PCI Express. Y los diferentes tamaños. Este es por 1 y este es por 16, si no recuerdo mal. Luego tenemos las conexiones AGP, ¿vale? Básicamente todas son placas, o sea, son conexiones de extensión para conectar placas base, perdón, placas bases no, tarjetas gráficas, tarjetas de sonido y cualquier tipo de expansión como tarjetas de televisión, todo ese tipo de cosillas pues pueden ir por aquí. Y las placas más nuevas pues puedes conectar incluso discos duros de tipo PCI Express que van súper rápido. Luego tenemos por aquí debajo lo más importante prácticamente en cuanto a conexiones, que son las SATA. ¿Vale? Aquí esto es el equivalente al IDE, pero en moderno. Tenemos SATA 1, SATA 2 y SATA 3, cada uno mejor que el anterior en cuanto a velocidad, tasa de transferencia y todo tipo de cosillas. Pues esto va conectado a los discos duros, al lector de DVD, a los SSD, a todo ese tipo de cosas que necesitan tanto alimentación como transmisión de datos. La alimentación va aparte y se da desde la placa base, desde la fuente de alimentación con otro cable similar. Seguimos bajando, tenemos por aquí debajo una conexión de floppy, que es similar a la conexión IDE, sin embargo esta suele ser para los disquetes, que es algo bastante más viejo y muy en desuso, como todos saben. Después tenemos aquí el audio frontal, aquí es donde van conectados básicamente los cascos y el micrófono, que usamos que están por delante del ordenador, no los de detrás, que son estos de aquí. Si seguimos para acá, tenemos aquí los USBs frontales, ¿vale? Estos son unos cables que van conectados aquí y nos llevan a los USBs de adelante. Esto de aquí, que es una parte muy importante, es el jumper de la BIOS. En caso de que se nos desconfigure o cualquier cosa, pues quitar este jumper y ponerlo en la conexión de al lado, borramos la memoria CMOS y se recupera la configuración básica de fábrica. Y básicamente eso es lo más importante. Bueno, tenemos también los ventiladores, ¿vale? Los del chasis, después tenemos los ventiladores de la CPU. Muchas veces conectamos la CPU a otro ventilador y después nos da error. No es por nada, sino simplemente nos avisa de que no está conectado al ventilador CPU y podemos quemarla. Pero bueno, en caso esté conectado a otro sitio no pasa nada. Normalmente es de 4 pines porque tiene no solamente los dos de electricidad, sino también tiene el de control por voltaje de las revoluciones y el de control por pulso, que es el PWM, que son las maneras en las que la placa base puede controlar la velocidad del ventilador. Y bueno, aquí por encima ya dijimos lo que era esto, pero por arriba estos son los disipadores principales de la placa base, ¿vale? Los que van a hacer que las partes más calientes de la placa base se enfríen, quitando el CPU, para el cual tenemos un disipador aparte que se va a encargar de única y exclusivamente de él. Y por último, aquí debajo el frontal panel, donde van conectadas todas las lucecitas que se ven por delante y donde van conectados los botones de reiniciar, los botones de encender y eso, las lucecitas típicas de que está trabajando el disco duro, de que está encendida la torre. Y muchas veces en estos cuatro de aquí arriba va conectado el speaker, que es el pitido que tenemos siempre que enciende el ordenador. Pues una cosita que está aquí arriba. LED de encendido. Y básicamente creo que es lo más importante que tenemos en la placa base para mencionar y prácticamente lo que vamos a conectar hoy. Viendo ya la parte de atrás de la placa base, pues tenemos las conexiones, ¿vale? Estas son las conexiones PC2 que sirven tanto para teclado como para ratón. Ya las placas bases nuevas suelen venir con uno solo que admite los dos y está muy bien porque hay muchas BIOS que no permiten el uso por USB, no de las nuevas sino de las viejas, y es bastante universal en ese sentido. Tenemos los USB, los dos son, los 4, 6 son de tipo 2.0, normalmente los 3.0 indicados en color azul. Después tenemos por aquí arriba una conexión, si no recuerdo mal, esto parece, ¿cómo se llama?
Bueno, no me acuerdo, lo digo después, no pasa nada. Aquí tenemos el RJ45, que es el de internet, todo el mundo lo conoce. Y luego, por último, el audio 5.1 y los típicos de los cascos y lo que vamos a usar siempre en el ordenador, pero en la parte de atrás. Pues esta es la RAM. Hay que mirar siempre que la muesquita quede correctamente puesta. Y apretamos gentilmente. Podemos ayudarnos y tirar de las patillas también, si se nos pone muy duro, para irlas apretando hacia adentro. Esta memoria RAM, como podemos ver ahí, es una Kingston de 800 MHz de DR2 y tiene 1 GB de RAM, 1 GB de espacio. Es una gotita, ¿no? Por lo que me dijo. La pasta térmica se puede poner de muchas maneras, cada quien tiene la suya. Lo más normal es poner una gotita en el centro, aunque hay quien pone un puntito, hay quien la esparce, hay quien no. Más o menos cada quien suele ponerla. Ismael tiene la suya propia y es un Cthulhu, una plasta encima del procesador. Lo siguiente pues es poner el disipador. Venga, lo tenemos aquí. Yo puse la pasta, tú pones el disipador. Son 4 patas, cada una con un clip que hay que pulsar. Hay que fijarnos bien de que las patillas del esto estén giradas hacia la izquierda para que después haga el clic correctamente. Si las dejamos giradas a la derecha, no va a hacer clic y no se va a enganchar. Y recuerda que el cable tiene que estar cerquita de... Exacto, de la el cable conexión. tiene que estar cerca de su conexión, que lo pone ahí, CPU fan. Hay que buscar los 4 huecos en la placa base y poner ahí los 4 clips. Hay que apretar hasta que haga Levántalo un clic. poquitito si quieres. Si levantas con los dedos por debajo para no forzar el PCB. Eso es. Hay que conectar el conector de ventilador. Solamente puede entrar de una manera, porque como pueden ver, los 4 puntitos están más hacia un lado que hacia el otro y tiene 2 mosquitas por arriba que van a encajar justamente con este palito de aquí. Así que si quisiéramos ponerlo al revés, simplemente no vamos a poder. No se va a poder enganchar de ninguna manera, no va a entrar. Entonces, todos los ventiladores más o menos funcionan de la misma manera y sean de 2, 3 o 4 pines, pues vas a poder ponerlos igualmente. No hay ningún problema poner un ventilador de 2 pines en uno de 4, porque las conexiones van por el mismo orden. Para que lo sepan, nunca está correcto girar las aspas de los ventiladores una vez que están conectados, porque un motor a la inversa es un generador y lo que puedes hacer en lugar de hacer girar las aspas es que las aspas produzcan electricidad, más que las aspas del motor, y esa electricidad entra a la placa base. Una placa base que además no está conectada a tierra, pues puede generar un daño. Normalmente no suele ser suficiente para dañarla, pero por si acaso lo mejor es no hacerlo. Lo siguiente es desmontar la chapa lateral de la torre. Tiene 2 tornillos, uno arriba y uno abajo. Normalmente en las torres suele ser siempre el mismo lado. En caso de duda, pues evidentemente es el lado contrario, el que está la chapa, en la que se coloca la placa base. Se quita esta chapa después de los 2 tornillos, que son estos tornillos de aquí, ¿vale? Que son los mismos que se usan para la fuente de alimentación. Se pueden ver que son como más grandes y más gruesos que los tornillos de la placa base que veremos después, ¿vale? Se retira la tapa, tirando de ella con firmeza. No, ya están los 2. Ah, de aquí de este lado, claro. Con firmeza, siempre con cuidado al quitar la tapa, porque muchas veces hay ventiladores conectados. Este no es el caso. Ponemos la tapa por fuera, puedes ponerla por ahí. Y ahora vamos con la torre por dentro. La ponemos siempre con el lado de la placa base hacia abajo para que sea más sencillo la instalación. En la torre pues se pueden ver principalmente estas cosillas de aquí, ¿vale? Estas cosillas son unas patillas en las que va colocada encima la placa base y que la van a separar de la propia chapa del ordenador para evitar que sean cortocircuitos con la parte de abajo de la placa base, que son muchas conexiones de metal. Entonces estas patillas nos van a evitar que se creen esos cortocircuitos. Hay que siempre evitar que queden sueltas, así que hay que apretarlas muy bien, ¿vale? En este caso esta, pues es preferible quitarla que dejarla así, porque después al conectar, al atornillar la placa base encima de esto, cuando se quiere retirar el tornillo, si esto está suelto, no se va a poder soltar el tornillo, entonces no se va a poder sacar la placa base.
Bueno, pues tenemos las conexiones de 525 arriba, donde suelen ir los lectores de DVD, y tenemos las conexiones no, bueno, los slots, perdón, las bahías de 525, y las de 3,5, que es donde van a ir los discos duros conectados principales. Esta torre, al ser un poquito vieja, pues no tiene ningún lugar para guardar los 2,5, que son los pequeñitos, como los SSD, o los discos duros de portátiles, que también nos sirven aquí. Adelante tenemos un lugar para conectar un ventilador, que probablemente sea de 80 milímetros o de 100. Se pueden poner dos de 80 o uno de 120, creo. Y luego detrás tenemos para dos ventiladores de 80 milímetros para colocarlos. La fuente en este caso va arriba. Aquí debajo tenemos el panel trasero de la placa base, donde vamos a conectar nuestras cosas. Y por último, los agujerillos que tenemos para los slots de expansión por PCI Express, PCI o AGP, en el caso que toque. Yendo a la parte de delante de la torre, pues tenemos las bahías de 525, donde van a salir nuestros lectores de DVD, los que necesitemos. En este caso tenemos aquí torres viejas, suelen tener aquí conectados las disqueteras. También podemos conectar expansiones diferentes conectadas a la placa base, como puede ser un Bluetooth, o como puede ser un panel de audio, o unos USB que podemos comprar y se ponen por aquí al lado. Abajo tenemos el botón de encendido, de apagado y el LED del disco duro, con sus respectivos cables que luego veremos cómo se conectan a la placa base. Este es el embellecedor de la placa base para las conexiones traseras y es de la placa base, no hay que confundir, no viene con la torre. Esto simplemente depende de las conexiones traseras, viene con nuestra placa base, así que si tenemos una placa base nueva no podemos dejar esta pieza, evidentemente, porque no nos funcionará, porque era la distribución diferente. Entonces primero hay que colocar esto en su sitio. Para eso vemos que tenemos una parte trasera y una parte delantera. Pues la parte delantera evidentemente va para atrás, aunque parezca extraño, ¿vale? Tenemos unos puntitos que hay que hacer clic y ponerlos en su sitio, ¿vale? Toma, ponlo ahí. El tamaño suele ser universal, así que puede encajar en prácticamente cualquier torre. Lo que cambia simplemente es la distribución de las conexiones traseras. ¿Vale? Colchadito, ¿no? Sí. Luego, para seguir, hay que colocar la placa base, evidentemente, con las conexiones hacia allá. Lo más normal es inclinar la placa base un poco hacia adelante para conseguir que las conexiones entren y luego dejar caer el resto de la placa base hacia atrás. O sea, al revés, inclinas hacia adelante para intentar encajar esto aquí. Una vez que conseguimos encajar esto en su sitio, pues ya simplemente se deja reposar el resto de la placa base en su sitio. Ahí está. Perfecto. Para terminar y dejar la placa base en su sitio, simplemente hay que colocar los tornillos, cada uno donde va. Las placas base, en este caso es una placa base de tamaño TX, pues va a tener 6 tornillos que van a estar siempre en el mismo sitio, independientemente de la placa base que sea. Los tornillos son los de 2,5, no hay que confundirlos con los tornillos que iban por aquí detrás, que sacamos antes. Son tornillos un poco más pequeñitos y circulares. Luego los mostramos. Vale. Estos son los tornillos, ¿vale? Hay que diferenciar principalmente. Tenemos los tornillos gruesos, ¿vale? Estos son los de la fuente de alimentación y son bastante más grandes que los tornillos de la placa base, que son más finitos y circulares, ¿vale? Si los ponemos uno al lado del otro, podemos ver la diferencia de tamaño, ¿vale? El pequeñito es el de la placa base y el grande es el de la fuente de alimentación y el de la chapa de la caja normalmente. Y aquí los podemos ver de frente para que se vea más aún la diferencia entre ellos, ¿vale? Pues los pequeñitos son los que van en los 6 agujeritos de la placa base que tenemos aquí. Lo siguiente que vamos a colocar es el disco duro, ¿vale? En este caso tenemos un Seagate Barracuda de 250 GB de espacio que va a 7200 revoluciones por minuto. Y luego tenemos los dos lectores de DVD que irán colocados en sus respectivas bahías de 525, ¿vale? Entrarán desde delante y se colocarán en su sitio, al contrario que el disco duro, que entrará desde detrás y se colocará también en su sitio. Ahí os muestra Ismael cómo entra en su sitio. Un poquito más arriba, eso es, véalo ahí. Eso es, ahí encaja perfectamente. Buscamos que delante esté más o menos colocado a nuestro gusto y que detrás los 4 tornillos, ¿vale? Se pueden colocar 2 por cada lado sin ningún problema, queden en sus agujeritos. Algunos ordenadores no nos permiten, algunas cajas no nos permiten tanto espacio de maniobra
y hay que cuadrarlos exactamente en el agujerito. No es el caso de este, así que fantástico. Colocamos uno, colocamos el otro también. Sí, sí, sí. Eso. Entra desde adelante y se coloca en su sitio. Eso es, ahí está. Aquí estamos conectando los tornillos, enroscando los tornillos, ¿vale? De las bahías de 525 de los lectores de DVD. Solamente hace falta poner 2 tornillos por lado, no hace falta poner los 4. ¿Vale? Ponemos 2 tornillos por este lado, luego damos la vuelta y por la chapa lateral la quitamos y ponemos los otros 2 tornillos. En este caso estamos usando los tornillos que vamos a usar también para la fuente de alimentación y los mismos tornillos que hemos usado para la chapa de la torre. En nuestro caso la torre la hemos tenido que cambiar por un problemilla técnico y los tornillos han cambiado a este otro formato, que son unos un poco más sencillos del uso porque no hace falta un destornillador, sino que con la misma mano podemos quitarlo. Aquí tenemos el disco duro, ¿vale? Con sus 2 conexiones. Okay. Tenemos una conexión que es la pequeñita, que es la SATA, ¿vale? Que es la que iría conectada hacia la placa base con un cablecito. Y luego tenemos la conexión SATA de corriente, que es donde iría conectada la fuente de alimentación y le va a dar energía al disco duro. Este es el caso de un disco duro SATA. Un disco duro IDE, pues cambiaría todo esto de aquí por una conexión IDE de este tamaño, que realmente sería esta que tenemos en la placa base, y luego aparte tendría por aquí 4 huequitos más, ¿vale? Que sería la conexión Molex que vendría a la fuente de alimentación. En nuestro caso, todo el ordenador o las piezas principales de conexión van por SATA, lo cual es más sencillo, más rápido y más moderno. Vale. Para conectar el lector de disco duro, por norma general, se suele poner con la chapa mirando hacia arriba y el PCB mirando hacia abajo. Es la manera en la que normalmente suele encajar correctamente en la mayoría de ordenadores, dejándonos... Vale, en la mayoría de ordenadores, que por ejemplo no era este, ¿vale? Pero simplemente se da la vuelta, ¿vale? Hay que conectarlo de tal manera que simplemente nos queden los huequillos en su sitio. Y este lo quiere. Para atornillar el disco duro, pues exactamente igual que el anterior, colocamos los tornillos grandes. Yo los llamo los tornillos de la fuente de alimentación, pero tendrán su nombre que no sé cuál es ahora mismo, habrá que buscarlo después. Y ya tenemos el disco duro conectado, evidentemente con la conexión SATA hacia atrás, nunca hacia adelante, porque si no, lógicamente, tenemos un problema. Lo siguiente a conectar va a ser el panel frontal, ¿vale? Tenemos, empezando desde la derecha, espérate a ver si enfoco, ahí, a ver. Voy a cogerlos yo porque si no me puedo enfocar. Ahí. Tenemos el HDD LED, ¿vale? Es el LED del disco duro, que nos va a decir si está operativo o no. Suele estar en un puntito por delante que se ilumina. En esta torre, por ejemplo, ahora mismo no sé dónde es, pero a lo mejor es el botón. No, probablemente sea este de aquí arriba, sí. el HDD LED. ¿Vale? Luego tenemos, un poquito más abajo, el Power Switch, ¿vale? Que es el botón de encendido, el Reset Switch, que es el botón de reiniciar, y por último los 2 Power LED, que va a ser el Power LED positivo y negativo. Suelen ir separados en casi todas las placas base. Es importante ver cuál es el positivo y cuál es el negativo. Y este nos da pues la lucecita LED del encendido. Hay que buscar el manual de la placa base normalmente para saber qué conexiones cada una. Otras placas base nos suelen indicar por debajo cuál es el positivo, cuál es el negativo y cuál pertenece a cada botón. No es el caso de esta placa base, que no lo dice, así que lo más lógico es buscar en el manual dónde va conectado cada uno. Hay que tener en cuenta que van conectados horizontalmente, nunca verticalmente. Si los conectamos verticalmente, como podría ser así, para poner un ejemplo, ahora está desconectada, así que no pasa nada, se puede hacer. Pero si los conectamos de esta manera, vamos a ocasionar un cortocircuito en la placa y la vamos a quemar y la vamos a dejar de funcionar para siempre, lo cual no nos hace gracia. Hay que conectarlo siempre de manera horizontal y respetando la polaridad que nos va a venir indicada en el manual de la placa base o en la propia placa base. Una vez conseguido en el manual, pues simplemente hay que buscar la conexión que queremos, en este caso es el front panel, ¿vale? Y nos damos cuenta de que tenemos las conexiones positivas siempre a la izquierda. Tenemos en este caso ID LED, que es lo mismo que HDD LED. ID simplemente es el nombre de la conexión antigua, que sería esta de aquí roja. Pero bueno, es lo mismo que HDD, ¿vale? No se confundan. Luego tenemos el Power Switch, que vendrían estos otros 2 botones. El de Reset. Luego arriba tenemos el Power LED positivo
power LED negativo a la derecha. Y por último el speaker, que en este caso parece ser que viene integrado en la placa base. Así que no va a hacer falta conectarlo. Como que viene integrado. Esto de aquí. Y si no es así, es porque haya que soldarlo con las patillas. No lo sé. Pero en caso de que esto no funcionara, pues hay una cosita, que es un speaker, que se conecta aquí. Son simplemente dos cablitos que salen hacia un pinganillo que pita. Suele venir con la caja. Primero, ¿cuál va? Entonces, rememorando la placa base, tenemos aquí a la derecha, lo primero de todo, el HDD de LED, ¿vale? Que era ID LED también llamado en la placa base. Vale, HDD LED. ¿Detrás El o...? positivo viene hacia este lado y el negativo hacia aquel. ¿Vale? Hay que tener ahí un poquito de mano para ponerlo. ¿Así? Eso es. Luego, arriba, justamente arriba, tenemos el Power LED positivo y el Power LED negativo. El Power LED positivo hacia este lado. Y esto da igual cómo se enchufe, ¿no? Sí, da igual exactamente. No importa, ¿vale? O sea, sería justo encima de esto, ¿no? Sería justamente encima de ese de ahí. Aquí. Y el negativo... En el siguiente que tenemos un huequito de por medio. En el caso de intercambiar el botón de reinicio por el botón de encendido, no pasa nada. Simplemente encenderíamos el ordenador con el botón de reiniciar. Así que... Vale, ¿y ahora cómo luego irían? los cambiamos. Si no Justo recuerdo al lado. mal, iba primero Power LED y después Reset. O sea que Power LED con el positivo hacia este lado. Normalmente el positivo viene indicado con un triangulito encima. Sí. ¿Vale? Si miramos en el botón, si no lo pone delante, detrás hay un triangulito que nos indica cuál es la conexión positiva. Sí, o sea que es así, vamos. De hecho, a mí me parece que los cables, el blanco es el negativo, ¿no? No recuerdo porque no importa, lo importante es que... ¿Y qué lo pongo? Aquí, ¿no? El Power LED a la derecha, eso es, y luego a la izquierda el Reset. Como ya dije antes, pues en el Pero caso de que nos justo equivoquemos en el lado de arriba también, ¿no? en el lado de sí, hacia allá, pegado hacia la chapa. Eso. Listo. Eso es. Entonces ya que nos revisamos, tenemos las conexiones bien. Y ya está. Luego lo siguiente a conectar tenemos por aquí el USB frontal y el audio frontal, donde conectaremos nuestros cascos y nuestro micrófono en caso que necesitemos. El audio va conectado en este botón verde de aquí. A ver, aquí está. El audio va conectado en este enchufe verdito de aquí, ¿vale? Y el USB podemos conectarlo en alguno de estos tres azules. Hay que tener cuidado con el rojo porque hay un tipo de USB que no es un USB, es un Firewire, si no recuerdo mal el nombre, que si conectamos un USB ahí podemos fundir la placa. Entonces hay que revisar muy bien qué tipo de USB es. Luego lo miro porque creo que era justamente este 1394, ¿vale? Entonces, aunque sea la misma forma, hay que tener cuidado y hay que revisar en la placa base si es compatible. Sin embargo, estos tres de aquí, en la placa base sí indica que son USB, así que podemos conectarlos sin ningún problema. ¿Quieres conectarlos? Aitor, ponlos tú. ¿Tú no has puesto mucho? Ponlos tú. Bueno, ahí tenemos el audio. Hay que respetar las mosquitas porque si los conectamos al revés nos cargamos las patillas. Muy sencillo. Y luego el USB Aitor. Eso es. Lo podemos conectar a cualquiera de los azules sin ningún problema. Simplemente miramos las patillas que estén en el orden correcto. ¿Vale? Simplemente que la esquinita que no tiene nada esté del lado de arriba, en este caso según la cámara, o de abajo si estamos viendo la placa base de frente a frente. Eso es. Ahí tenemos conectados ya el panel frontal, el audio y el USB frontal. Esta es la fuente de alimentación. No te preocupes. Vale, tenemos la parte trasera o frontal según se mire o según se vea, donde tenemos el switch de encendido y apagado. Lo más normal siempre es conectarla en apagado, ¿vale? Y cuando esté todo listo y todo conectado y preparado, se pone en el 1, que sería encendida. Aquí ya nuestro cable de alimentación a la corriente. Aquí detrás tenemos las características principales de la fuente de alimentación. ¿Vale? Como podemos ver, es una marca L-Link para un formato de placa ATX. Hay que tenerlo siempre en cuenta porque hay placas base y ordenadores prefabricados que nos vienen con una conexión diferente. Entonces, si queremos cambiar la fuente, no nos sirve. Esta sería el formato más normalizado, por decirlo de una manera. Son 500 vatios, ¿vale? Hay que tener cuidado con estos 500 vatios que indican porque no son reales, ¿vale? Normalmente una fuente de alimentación nos va a dar siempre menos de lo que nos indica.
Y depende de la calidad de la fuente de alimentación, pues ese menos puede ser más o puede ser menos. Una fuente de 500 vatios podría incluso llegar a darnos 300, según la marca. Así que si hemos hecho los cálculos para un ordenador de 400 vatios y le ponemos una fuente de 500, pues podría darnos o podría no darnos dependiendo de la calidad de la fuente de alimentación que usemos. Es una pieza muy importante porque también es la que tiene todas las protecciones necesarias en cuanto a electricidad y que es la que no va a permitir que cualquier tipo de cortocircuito en casa se meta dentro de nuestra torre y nos pueda fastidiar el resto de piezas. Así que la fuente de alimentación es una pieza en la que si tenemos un ordenador que apreciamos no deberíamos escatimar. Ahí va colocada en su sitio, con 4 tornillitos por aquí detrás. Eso es. Buscamos más o menos que encajen bien los 4 huequitos de los tornillos y los ponemos en su sitio. ¿Vale? Por debajo tenemos también una especie de raíles que nos va a permitir ponerlo. ¿Así? Sí, prueba así. Bueno, lo siguiente son las conexiones de la fuente de alimentación. Tenemos aquí la conexión secundaria de potencia, que sería la que va directo al CPU, aquí debajo. ¿Vale? Luego tenemos aquí la otra parte, en caso de que la fuente nos lo pida, pues estas dos se unen, ¿vale? Y quedaría... ¿Tenés que subirlo? ¿Vale? Si la fuente, o sea, si la placa base lo pidiera, pues estas dos conexiones simplemente se unirían, tal que así, a ver. Ahí. ¿Cómo lo estás haciendo? Tendrás que deslizarlo, ¿no? Creo que es deslizándolo, sí, dependiendo de tal. No, tiene que quedar esto hacia un lado, esto queda hacia un lado siempre. Mira, a ver si de abajo hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? ¿Ves que aquí tienen los...? Bueno. Ah, no, perdona, claro. Esta es la de 20 más 4. Claro. Esta es la conexión de 20 más 4. Vale, me estoy equivocando yo. Fallo mío. Esta se desliza hacia aquí dentro. Y aquí tenemos los 20 más 4 que van conectados aquí en la placa base, en la parte blanca. Y luego esta fuente de alimentación, pues parece que nos permite solamente el de 4, que iría conectado en su sitio con su tapita que está ahí para no confundir con los 8. ¿Vale? Esas serían las dos conexiones principales. Hay que buscar siempre, tener cuidado para que la pestañita de los dos lados quede hacia el lado que tiene la pestañita en la conexión y que nos haga un clic. En este caso la pestañita estaría arriba aquí y la pestañita de esta estaría por el lado de fuera. Aquí. ¿Vale? Y ahora conectarlos por ahí. Pero esta yo creo que Se cayó ahí. es más grande de lo... No. No. Hay una y luego la otra. Esa es bastante, normalmente la mayoría de ordenadores es bastante fastidiosa. Hay que apretarla bastante y tener cuidado con el PCB para no doblarlo. Así que lo más normal es poner los dedos por debajo o poner algo por debajo para poder empujar sin doblar mucho el PCB y que lo podamos llegar a dañar. Yo creo que ya llegó, ¿no? Yo también lo creo. Si hace clic, sí. No hizo clic, pero... Y si no hace clic, pues hay que ver delante si aprieta, si está suficiente o no. Ya digo, es una conexión un poquito fastidiosa porque no siempre queda en su sitio bien y hay que siempre dejarla bien. Así que ahí apretamos bien. Vale, creo que sí, ya está. Perfecto. Ya la tenemos. Lo siguiente a conectar son las tomas de corriente del ordenador, ¿vale? Aquí tenemos las conexiones de corriente SATA, que son las que tendríamos que conectar en sus respectivos lugares, tanto en los lectores de DVD como en el disco duro. Después de eso tenemos las conexiones Molex, que son estas de aquí. En este caso las estamos usando para dar energía a otras piezas, ¿vale? Por ejemplo, esta fuente de alimentación no nos viene con un conector PCI Express, así que tenemos que usar dos Molex para convertirlos en una conexión PCI Express, no, perdón, para tarjeta gráfica, ¿vale? La tarjeta gráfica va conectada en su sitio y después necesita una corriente, ya lo haremos más adelante, ¿vale? Esto lo explicamos después. Entonces hay que pasar ahora a conectar. Y por último tenemos este cacharrito de aquí, que este es el que va conectado a la disquetera. Como no tenemos disquetera, pues se va a quedar por ahí colgando. Hay que fijarse bien en la muesquita que tiene el SATA para no conectarlo al revés, ¿vale? Como podemos ver en la parte de arriba tenemos, bueno, aquí vamos a mirarlos bien. Tenemos una muesquita hacia un lado, es como una L,
¿vale? Pues hay que seguir la L y conectarla a su manera correcta. Ahí tenemos una, luego tenemos la segunda y creo que ¿cuántos tenemos? Porque si tenemos dos, Y das una por arriba, ¿no? exacto, tenemos dos, así que yo dejaría un lector desconectado. Porque si no tenemos disco duro no tenemos ordenador, prácticamente. ¿Cuál llega más? Sí, así. Entonces dejamos una para el disco duro y una para el lector, ¿vale? Estas son cosillas que hay que investigar antes de empezar a montar el ordenador para no dejar comprar piezas de más que no nos hagan falta. Entonces, bueno, en este caso nuestra fuente de alimentación nos permite solamente 2 conexiones por SATA. Las fuentes más nuevas, este es el de la disquetera. Ah, vale. Las fuentes más nuevas pues nos vendrían pues con bastantes más SATAs, más conexiones y más posibilidades para ampliar el ordenador. Esta es una fuente vieja que no lo permite. Entonces este lector desde aquí se puede dejar en su sitio, aunque si estamos haciendo esto para un cliente, evidentemente no le gustará tener una cosa ahí que no sirve. Entonces lo lógico sería primero revisar la fuente de alimentación y las piezas que tenemos para saber qué es lo que nos permite. Lo siguiente a conectar van a ser los SATA, que son los cables que están aquí, pero las conexiones están aquí, que van a ir por cable conectados hacia los SATA correspondientes en sus piezas. ¿Vale? Igualmente, igual que este cable, son una L, simplemente son más pequeñitos, nos daremos cuenta a la hora de verlo. Los SATA los tenemos aquí, normalmente es un cable largo, plano, finito. ¿Vale? Como podemos ver delante también, tenemos nuestra conexión en L. ¿Vale? Y los dos lados no importan, ¿vale? Podemos conectarlo de una manera, o en un sentido o en el otro, ¿vale? No tenemos problema con eso, es bastante universal. Entonces conectamos uno a la placa base, respetando la L. Da igual el que se ponga, ¿no? Supongo. Bueno, entre comillas no importa. Las placas bases, dependiendo de la marca y de lo modernas que sean, pueden tener SATA 1, SATA 2 o SATA 3. Pues los colores, el patrón de colores, simplemente nos indicaría qué tipo de SATA es. Ya después hay que mirar en el manual de la placa base qué tipo de SATA estamos teniendo. No va a haber un problema real, simplemente si conectamos una pieza que va por SATA 3 a un SATA 1, pues evidentemente va a tener menos rendimiento. Pero más allá de eso, no va a haber ningún tipo de problema de compatibilidad, normalmente. Luego tenemos el segundo SATA, que sería el que va hacia el lector de DVD. La izquierda del todo es el HDD. El líder, o sea, el CD. A ver, no. Sí, el HDD. Normalmente toda esta cantidad de cables se suelen pasar por detrás de la torre para no tener esta maraña de cables aquí delante y que quede todo un poco más presentable. Y más allá de presentable, también este tipo de cosas influyen en el flujo de aire dentro de la torre. El aire que normalmente entra desde el ventilador frontal pasa por todas las piezas y sale por los ventiladores traseros, tanto el que está delante del CPU como el que está en la fuente de alimentación. Estos cables pues nos podrían crear un problema y podrían ser pues quienes no permitan el correcto flujo de aire, que se creen burbujas de aire caliente dentro de la torre y que se pueda calentar y dañar algunas piezas. También suelen almacenar mucho polvo los cables, así que lo más correcto normalmente es pasarlos por detrás. En este caso, nuestra torre pues no tiene prácticamente espacio por detrás para pasar un cable tan grueso como el de 24 pines, así que hay que buscar la manera de organizarlo. Más adelante lo hacemos, el resto de cables, para que no molesten y no intervengan en el flujo de aire de la torre. Por último tenemos la tarjeta gráfica, va por una conexión PCI Express por 16, como podemos ver aquí, que sería la que está aquí marcadita en azul, ¿vale? Sencillamente tenemos que mirar la muesquita que tiene y ya está, no tiene mucho más complicación. Para luego quitarla hay que tirar esta patilla. Algunas placas base nos vienen, en vez de con una patilla como esta, una como las que tiene la RAM. Entonces hay primero que abrirla para poder colocarla. No es el caso de esta, así que simplemente podemos buscar la manera para ponerla encima, encajarla y poner su respectivo tornillo en la conexión que le toque para fijarla bien a nuestro ordenador. Eso es, primero intentamos apoyarla hacia la chapa lateral, ¿vale? Y una vez la apoyamos hacia la chapa lateral, simplemente la deslizamos hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Ya encajó en su sitio y ahora, para terminar, aquí arriba convendría quitar este tornillo para poder acceder a la tornillera de las expansiones.
Como ven, es un tornillo bastante universal, se usa bastante en muchas piezas del ordenador. ¿Vale? Siempre con la mano por ahí. Vale. Y va a ser exactamente el mismo que vamos a usar para la tarjeta gráfica. ¿Vale? Primero con los dedos un poquillo podemos girar y después con el tornillo le damos. Falso. Ahí. No coge. ¿Están aquí? Mueve hacia adelante. ¿Están aquí un segundo? No tengo los dedillos más finos, pues igual. No, el menos iría. No en el siguiente, sino en el otro. Ahora por aquí aprovechamos para apretarlo. El tornillo es importante porque las conexiones siempre van por detrás y empujamos la tarjeta gráfica, así que es importante colocar bien el tornillo. ¿Pasó? No, ese pareció que se dobla un poquillo. No, está correcto en su sitio. ¿Qué es esto? ¿El qué? Ah, simplemente pone, supongo que es la marca, ¿no? No. Gigabyte. Esto de aquí es una tapita que se puede quitar y es una conexión que nos va a permitir lo que se llama el SLI, o como lo quieran llamar, o el Crossfire si es una tarjeta de AMD. Nos permiten a las placas base más avanzadas conectar 2 o más tarjetas de estas, hasta 3 o 4 dependiendo de la placa base. Vale. Y a través de esta conexión vamos a conectarla a la siguiente tarjeta gráfica consiguiendo pues más potencia de procesamiento gráfico. En este caso, entre la placa base que no lo permite y que tampoco tenemos, pues la vamos a dejar tapadita porque no la vamos a usar. Tenemos aquí detrás la conexión PCI, ¿vale? La conexión de energía, ¿no? De potencia de la fuente de alimentación por PCI. Sin esto de aquí, simplemente no nos va a funcionar la tarjeta gráfica. Las gráficas más sencillas suelen venir sin esto de aquí, porque ya la electricidad la cogen directamente del PCI Express abajo. Una tarjeta más moderna pues siempre va a tener desde 6 hasta 8 pines que vamos a necesitar para proporcionar la energía suficiente. Tenemos el disipador para que enfríe nuestra tarjeta gráfica. Otro disipador por aquí. Y en cuanto a la gráfica, pues es una, ¿cuál era? Una 9600. Una Nvidia GeForce 9600, si no recuerdo mal. Sí, la de la caja por ahí. Ahí está. Una 9600 GT. ¿Vale? Tiene PCI Express 2.0, tiene 512 megas de memoria de vídeo y nos permite ciertas conexiones como Dual Link DVI y también nos permite HD, etcétera. Una gráfica bastante viejilla, pero que nos puede servir según para lo que necesitemos, multimedia o algunos juegos muy sencillos. Por detrás de la tarjeta gráfica podemos ver las conexiones que nos permite. Tenemos DVI, básicamente, y arriba tenemos ese vídeo, ¿vale? Suele venir con tapitas, la tarjeta gráfica, ahí está, para proteger las conexiones de las inclemencias de la naturaleza. Esto de aquí pues es una conexión que nos permite hasta la placa gráfica, ¿vale? Que nos va a proporcionar, pues me imagino que, sí, aquí está, conexión por componentes de vídeo, lo cual no se suele ver mucho últimamente, es bastante viejo. Pues igual que hemos conectado el de 24 pines y el de 4 pines, hay que revisar aquí también el clip que va a ir orientado hacia abajo y conectarla hasta que se escuche el clic. Ahí está. Ya tenemos conectada la corriente, la tarjeta gráfica. Pues lo que iba a explicar antes, como esto se trata de una fuente de alimentación muy vieja, pues no viene con esta conexión específica, bueno, muy vieja o de baja calidad, no viene con esta conexión específica para las tarjetas gráficas. Entonces necesitamos un adaptador que va de un Molex, ¿tenéis un segundo, por favor? Que va de un Molex, que es esto de aquí. Son unas conexiones bastante cabronas. Pues este es el Molex, ¿vale? Que suele venir en las fuentes viejas y también en las nuevas porque nos permiten muchísima adaptabilidad. Son bastante fastidiosos, pero están bastante bien y se agradece tenerlos. Entonces, de 2 Molex sacamos la potencia necesaria a este adaptador, que se tendrá que comprar aparte. No sé si vendrá con la fuente, pero normalmente se compra aparte. Entonces te convierte la energía de 2 Molex a la conexión necesaria para
para tarjeta gráfica. Simplemente, muy sencillo, simplemente se buscan 2 moles de la torre libre y conectamos en ellos el adaptador, ¿no? Una vez conectas al adaptador, pues ya conectamos ese sitio. Ahí está. Lo último, simplemente hay que conectar el ordenador y probar que funciona. Esto es para el teclado, ¿no? Son cables detrás, hay que mirar. Vale, si se conecta el de corriente, evidentemente fijarse que esté en 0, todo correcto. Conectamos el vídeo que va por DVI. Este no se pone. Dime. Este core, ¿eh? Este es el DVI, puedes conectarlo al blanco. Ya. Así, exactamente. Ahí está. Giramos la patilla para que se enganche. Vale. Luego tenemos por aquí el moradito, que la verdad es que no me acuerdo si era teclado o ratón. Internet, que no sé si no creo que haga falta ahora mismo. Y USB, que a lo mejor es el teclado. Y aquí otra cosa, la verdad es que no lo sé. Esto de aquí es el... Bueno, internet, ¿habrá internet aquí? No creo. Vale, aquí está el teclado conectado que tenemos aquí y el ratón me imagino que es este de aquí, el USB. Ok, pues ya lo tenemos y simplemente, si no queda mal, hay que encender detrás. ¿Todo correcto? Vale, encendemos detrás, encendemos delante y esperemos que no explote. Se borró, para los dispositivos. O sea, uno era el máster, será el maestro. Enciende aquí. De momento la pantalla no sé si está encendida o... LOL. Tío. Y estaba el segundo que era el esclavo. Por eso usaban Jumper. A ver...